José María Torralba Muñoz es neuropsicólogo con más de 10 años de experiencia en la intervención y evaluación de personas con daño cerebral adquirido. Trabaja en Agredace, a día de hoy aquí conmigo. Es docente e investigador en la Universidad de Granada y en otras muchas de España. Es fundador de Createc 3D, una empresa dedicada a robótica con impresión 3D, CEO en Recognition y miembro de Neurolab. Es pionero y referente en el sector de la neurociencia y la tecnología. Desde que lo conozco nunca ha parado de inventar, de innovar y de desarrollar productos tecnológicos y hacer investigaciones que ayuden a los pacientes con daño cerebral. Hola a todos, me presento, soy José María Torralba, trabajo como neuropsicólogo clínico en la Asociación Granadina de Daño Cerebral Adquirido, Agredace, y participo en diferentes investigaciones en la Universidad de Granada. También dirijo algunas de ellas en el laboratorio Neurolab, sobre todo con tecnología como realidad virtual y estimulación cerebral no invasiva como la TDCS. Hoy me gustaría hablaros de la realidad virtual en el campo de la neurorehabilitación y en concreto de la aplicación y la plataforma Recognition que llevamos desarrollando algunos años. En esta presentación vamos a explorar cómo este tipo de tecnología pueden resultarnos como un gran aliado a la hora de intervenir en pacientes con alteración cognitiva. Para comenzar, me gustaría definir el concepto de lo que entendemos por realidad virtual. Por regla general, entendemos la realidad virtual como el conjunto de tecnologías que nos permiten crear experiencias simuladas que generan en el usuario la sensación de ser reales. Incluso iría un poco más allá y diría que la realidad virtual es más bien un fin, que intenta que esa propia tecnología se difumine y el usuario sea incapaz de detectarla. El término realidad virtual lleva utilizándose desde hace décadas, para referirse invariablemente a multitud de dispositivos electrónicos. Al principio en la literatura científica nos encontrábamos con referencias a ordenadores, tablets, que todavía nos encontramos algunos estudios, y luego ese término fue desplazándose hacia sistemas con una interacción un poco más humana y que son ampliamente utilizados en el mundo de la rehabilitación como son el Microsoft Kinect y la Nintendo Wii. Y no es hasta 2013 donde aparece un prototipo de gafas de realidad virtual que se llaman las Oculus Rift de K1, que son unas gafas de realidad virtual inmersivas que dan inicio a una carrera tecnológica hasta el día de hoy, donde podemos encontrar un dispositivo como el Meta Quest 2, que es autónomo, potente, que genera una experiencia inmersiva de alta calidad y el precio es relativamente razonable y accesible. Cabe destacar que en la literatura científica ha habido cierta ambigüedad en la utilización del término realidad virtual y se han referido a diferentes tecnologías, y lo que ha generado una cierta confusión en la investigación y en la comparación de resultados entre distintos estudios. Para entender bien lo que es la realidad virtual, los conceptos de inmersión y presencia van a ser fundamentales. Son los que vamos a ver ahora a continuación. La inmersión en realidad virtual se refiere al grado objetivo en que el sistema es capaz de bloquear las sensaciones externas reales y reemplazarlas por digitales. Técnicamente, esto implica que el sistema debe cumplir ciertos requisitos, como son excluir el mundo real, tener un ángulo de visión de al menos 90 grados, los ojos tienen 210, un tiempo de respuesta desde que el usuario mueve la cabeza hasta que la pantalla se actualiza como máximo de 20 milisegundos, que equivaldría a unos 50-60 Hz, donde los sistemas actuales están en 90, está bastante bien. Resolución Full HD en cada ojo, una ilusión de profundidad que te lo da la visión estereoscópica, un tiempo de respuesta de la pantalla rápido de como mucho 3 milisegundos. Solo cuando un sistema cumple estos requisitos técnicos podemos considerarlo que proporciona una experiencia de realidad virtual inmersiva. Y aunque la vista es un sentido crucial en la experiencia de la realidad virtual, los demás sentidos también son importantes. Muchos sistemas ya simulan sonido binaural, ofrecen cierto grado de tacto con el mando con dispositivos hápticos como guantes, e incluso algunos sistemas son capaces de generar olores. A continuación tendríamos la presencia, que es la cualidad subjetiva que mide cuánto se siente el usuario dentro de la experiencia. Esta se divide en 4 grupos: la presencia corporal, relacionada con el embodiment, que indica cuánto el usuario siente que su cuerpo digital es suyo; la presencia interactiva, que mide qué tan intuitivo es interactuar con el entorno virtual; la presencia emocional, que busca profundizar en las emociones del usuario a través de la narrativa; y la presencia social, que busca generar interacciones sociales en un entorno virtual. No es casualidad que redes sociales como Facebook, TikTok sean las principales empresas que están invirtiendo en la realidad virtual. Es común pensar que cuanto más realista sea la experiencia, más creíble será. Pero al crear algo visualmente muy realista, se generan expectativas muy altas en el usuario y tan pronto estas fallan, como un microgesto demasiado sintético en la animación
o una textura digital que no tiene mucha lógica en el mundo real, puede provocar la sensación de rechazo, conocida como el valle inquietante, que veis aquí en la gráfica, y crea al final en el usuario una especie de rechazo que hace que pierda la creatividad de ese entorno. Pequeñas interrupciones también externas, como un cable que se te ha enredado, un compañero al lado que te hace una broma, también puede romper la sensación de presencia. Es por ello que la tecnología y el diseño deben trabajar en conjunto para generar una experiencia inmersiva, centrando la atención del usuario en lo que funciona realmente de esta tecnología y haciendo que no preste atención a las limitaciones del sistema. La realidad virtual inmersiva no se trata solo de tecnología, sino también de la habilidad para crear una experiencia que genere una sensación de presencia en el usuario. Visto esto, ahora vamos a ver por qué utilizar realidad virtual y qué ventajas nos ofrece con respecto a los métodos tradicionales. Más bien como complemento a los métodos tradicionales. Hay que tener en cuenta que hay una demanda creciente de rehabilitación cognitiva y que los recursos son limitados, y este tipo de herramientas pueden jugar un papel muy importante. Una de las ventajas más importantes es que los participantes se muestran más motivados, y esto puede ayudar a la adherencia en las terapias y a la participación y al compromiso con la propia rehabilitación. También hay que tener en cuenta que se pueden personalizar y controlar todos los entornos, es decir, se pueden simular entornos cotidianos que nos ayuden a la transferencia de eso que se está trabajando, de esas habilidades cognitivas, a llevarlas a un plano más funcional, ¿no? Evitando los riesgos, porque evidentemente si nosotros se puede diseñar una cocina, o como nosotros que tenemos una barbacoa, y no está el riesgo de tener un accidente y quemarte, ¿no?, en esa barbacoa o con las ascuas. Entonces podemos evitar esa parte de riesgo. También se puede hacer de manera más eficiente, ya que hay muchas tareas que son repetitivas y tediosas que se pueden automatizar abaratando costes, ¿no? Realmente para repetir un ejercicio una serie de veces se puede hacer de manera automática y lo podría hacer el usuario en casa y luego llevar los datos al profesional que los pueda analizar, ¿no?, como complemento a la propia sesión. También tiene una gran cantidad de sensores en la realidad virtual y, como veremos posteriormente, recoge una infinidad de datos muy precisos que te permiten monitorizar cómo es la evolución del paciente y comparar si ha habido mejoría con un pre y un post después de la intervención. Y también, y no por ello menos importante, el tema de la accesibilidad. Lo hemos vivido ahora con la pandemia, pero también lo vemos con pacientes que no tienen acceso a esa rehabilitación ni siquiera de manera privada por problemas simplemente geográficos o logísticos. Entonces no va a sustituir y no va a ser lo mismo nunca que una sesión presencial, pero si tú te pones las gafas y puedes aparecer en el entorno virtual del usuario con sus gafas en su casa, puede ser una solución intermedia o como mínimo una ayuda para complementar esa parte de rehabilitación. Lo hemos visto en la telemedicina. Esto sería un salto más allá, lo que es la telepresencia, aparecer ahí y poder registrar un montón de sensores, que seguro que en un futuro hay muchísimos más. No es la idea de despersonalizar la rehabilitación, pero sí que fuera un complemento enriquecedor y que se naturalizara, ¿no? Nosotros desde un inicio pensamos que la tecnología nos iba a facilitar y nos iba a hacer mejores en nuestro trabajo de rehabilitación. Así que voy a contar un poco brevemente desde nuestros inicios cómo ha sido el camino que hemos recorrido hasta realmente a día de hoy tener la aplicación Recognition. Sobre todo, pues, si puede ser ilustrativo para que veáis un poco los pasos que hemos dado, los tumbos en cuanto al contacto con la tecnología de realidad virtual y cómo ha sido el proceso. Creo que puede ser interesante. En 2013 montamos un laboratorio de fabricación digital, sobre todo destinado a robótica e impresión 3D, y ahí adquirimos las primeras Oculus Rift DK1, que era el primer prototipo de gafas más inmersivas. Hicimos algún prototipo de manera autodidacta, viendo vídeos de YouTube y con objetos que teníamos que detectar y esquivar, pero realmente las pruebas con pacientes no fueron muy gratificantes, porque los pacientes con las características técnicas de este dispositivo se solían marear. Por lo tanto, descartamos el uso de esta tecnología en principio en ese momento.
Ya pasados a 2016 se popularizó las gafas de realidad virtual. Más que gafas, eran unos dispositivos donde tú introducías el móvil, la pantalla se dividía en dos y generaba como una sensación, un efecto estereoscópico, ¿no? de profundidad. Y ahí se nos ocurrió el disparate de fabricar o replicar el Time Making Test, que es un test de atención, pero en lugar de hacerlo en papel y lápiz, hacerlo en las gafas. Y tampoco tuvo muy buena acogida, más que nada porque la interacción que tienen esas gafas es a través del movimiento. No hay nada interactivo, ningún mando que tú puedas interaccionar con ellas, y todo era a través del movimiento del cuello y la pantalla donde aparecía el Time Making Test, que queríamos que fuera grande, fuera un ángulo de 90 grados, realmente no nos dio mucha información. A partir de ahí, un poco decepcionados por ese acercamiento a la realidad virtual, nos acercamos, dijimos, vamos a probar con los móviles, que los tiene todo el mundo, y vamos a probar con la realidad aumentada. Y sacamos una aplicación muy interesante que era para logopedia, era sobre todo para denominación, era para la recuperación del lenguaje, y los pacientes se llevaban a casa, tenían que escanear unos QR y aparecía el objeto en 3D y que tenían que denominar. Si no lo denominaba bien, se le iban facilitando con pistas semánticas o fonológicas. Ahí descubrimos lo difícil que se hace mantener una aplicación en la Store, tanto de Apple como de Android, de una manera actualizada, cuando lo que queríamos era hacer algo de acceso libre, y nos resultó, vamos, ahí fue la primera vez que tuvimos contacto con ese tipo de gestión que teníamos que hacer con la tecnología. Luego en 2018 tuvimos la suerte de que en Explora nos mandó un equipo para intentar obtener datos con pacientes de daño cerebral para sus aplicaciones de atención, memoria y función ejecutiva, que eran Aquarium Suite y Ice Cream respectivamente. Y ahí vimos, eran unas gafas que también se ponía en el móvil, pero ya eran más potentes que lo que había visto anteriormente, y contaban con un mando que le facilitaba al paciente interaccionar con el entorno virtual. De hecho, los pacientes tuvieron una buena acogida y una buena respuesta, y ahí empezamos ya a ver que sí que esta tecnología podía ser aplicada también, ya no tanto en la evaluación como era con Explora, sino en el mundo en el mundo de la intervención. En ese proceso, desde que pasamos de probar esas gafas a las Quest actuales, adquirimos las Oculus, gafas de PlayStation, las gafas de Sony, que eran un artilugio bastante matoste. Y recuerdo que hicimos una investigación con la UGR, con la Universidad de Granada, sobre la diferencia de presentar la estimulación en pantalla y en el mismo entorno virtual, en pantalla o en las gafas, con muy buenos resultados. Luego, si hay tiempo, lo cuento un poquito después en la parte de investigación. Y llega 2019, aparecen las Oculus Quest, y eso para mí es un salto cualitativo con respecto a lo anterior. Ya no tienes unas gafas que tienen 2 grados de libertad, izquierda, derecha, arriba y abajo, sino que tienen un grado de libertad más hacia adelante y hacia atrás, que te permite deambular por los entornos, y encima sin cables y bastante potente. Da la casualidad que en una charla conocemos a Luca, un ingeniero que trabajaba en Manchester en realidad virtual, y bueno, una charla que me dejó fascinado ver el potencial que tenía este tipo de herramientas. Y al final de la charla le pregunté y le hablé de algunos casos que tenía con mi negligencia, si veía que esta tecnología podía aportar algo. Y bueno, y ahora pues forma parte del equipo junto con Ana Ibáñez, que es la otra neuropsicóloga de Agredace, y pasamos de hacer cosas de manera autodidacta, prototipos basándonos en información que encontrábamos en YouTube, a contar con un ingeniero que es referente en su campo, que trabaja para Meta y es uno de los arquitectos del hand tracking en la realidad virtual. Es decir, que pasamos de tener una mesa con algunos objetos que hacíamos al principio como prototipo, a tener ahora varios entornos con diferentes tareas, y probado en daño cerebral, en esclerosis múltiple y en Parkinson. Aquí podéis ver los diferentes entornos que hay. Hay un despacho, un salón, un jardín, una barbacoa, y actualmente estamos trabajando en una cocina. Todos estos entornos son personalizables, se pueden restar distractores, bajar la saturación, simplificar el entorno al fin y al cabo.
Y bueno, creo que lo mejor va a ser que os ponga los entornos aquí en vídeo y una descripción de los entornos para que os podáis hacer una idea de cómo es la aplicación. Bueno, aquí tenéis el salón con todo el lujo de detalles. Veis el hand tracking también. Aquí dentro hay una aplicación de control que bien la puede utilizar el terapeuta desde fuera, desde un móvil, o se puede utilizar de dentro de la aplicación si se requiere. Y este ejercicio consistiría en realizar una tarea que te viene dada en una instrucción en un monitor. En este caso es muy sencilla, tocar un lápiz. La podemos complejizar todo lo que queramos y el usuario debe tocar el lápiz lo más rápido que pueda y sin cometer ningún error. Entonces la aplicación va a registrar el tiempo de reacción y también va a registrar los errores y hacia dónde mira y qué tipo de errores. En este tipo de ejercicio tenemos distintos modificadores. Entre ellos tenemos un modificador de interferencia en el cual nosotros podemos meter una tarea de interferencia entre la instrucción y la ejecución de lo que tiene que hacer en esa instrucción. En este caso, una tarea de atención sostenida de contar los globos que pasan por una ventana. Entonces el usuario tendría que recordar, aquí lo hemos complejizado un poco más, lo hemos modificado, podemos modificar incluso cuánto tiempo queremos que aparezca la instrucción en la pantalla. Se puede modificar casi todos los parámetros. En este caso tiene que tocar 3 estímulos, tiene que recordarlos y entre medio tiene que contar los globos que pasan por una ventana, un ejercicio de atención sostenida. Cuando los ha contado, responde a la tarea, en este caso son 6, y entonces ejecuta lo que había dicho previamente. En este caso tenemos el salón y aquí tendría que manipular objetos y tirarlos según la lateralidad, izquierda o derecha. También se puede forzar el uso de una mano si lo requiere en la propia sesión o el propio terapeuta. Como tarea de inhibición hemos puesto una siguiendo el paradigma Go No Go, donde los usuarios tienen que responder a todos los objetos sobre un pulsador, excepto el objeto que le indique en la pantalla, ¿no? En este caso es un móvil. Entonces debería pulsar todos los objetos excepto el móvil. Y controlamos un poco la frecuencia, manipulamos la frecuencia de aparición para hacerlo más o menos difícil. Una de las últimas tareas en implementar es esta de funciones ejecutivas, que trabaja en la planificación y otros procesos ejecutivos, y en el que consiste en el que la persona tiene que hacer un pinchito en un determinado orden. Tenemos aquí las recetas. En este caso tiene como instrucción que no puede tener 2 ingredientes consecutivos y tiene que estar pendiente porque tiene que darle la vuelta pasado 30 segundos. Hay que hacer pinchitos según la instrucción, lo pone y luego tenemos un facilitador visual para que a los 30 segundos le dé la vuelta. Esas cosas son modificables, se pueden poner o no dependiendo de las necesidades del usuario. Y por último tendríamos la telepresencia. Esto nos da la posibilidad de, si el terapeuta tiene un casco en su casa y el usuario tiene otro, poder aparecer en su entorno virtual. En este caso está haciendo una tarea muy sencilla de contar los pájaros que se meten en un determinado árbol. Y este sería el punto de vista del usuario, y en cambio este sería el punto de vista del terapeuta, donde puede analizar cómo está realizando la tarea. También puede poner facilitadores y comunicarse con él de una manera natural, verbal, a través del avatar. Uno de los aspectos más destacables de la realidad virtual, como ya hemos mencionado antes, es la capacidad que tiene para recopilar y analizar datos, ¿no? Por su gran cantidad de sensores, como son las cámaras, los acelerómetros, los giroscopios, entre otros, ¿no? Esto nos permite rastrear movimientos, coger tiempos de reacción, posición de las manos, dónde están localizados los errores. Ahí podéis ver, este sería el dashboard, ¿no?, de resultados, y podéis ver incluso qué mano se utiliza más, si la izquierda o la derecha, hacia dónde está más orientada, en qué campo visual está prestando más atención, dónde están localizados los errores, el porcentaje de error, qué tipo de error, cuánto tarda en hacer el ensayo, cuánto tarda en mover los miembros superiores de manera intencional hacia los objetos. Cada ejercicio, cada entorno tiene una tabla de resultados distinta adaptada a los resultados que se pueden obtener de ese entorno. También hay un panel de control que bien puede manejar o el terapeuta o incluso el usuario desde dentro de la aplicación, y ahí te permite modificar un montón de parámetros, desde los distractores, recentrar al usuario en el centro de la pantalla,
te permite modificar los tiempos de lectura, desactivar una mano, cambiarle el tono de color de la mano si le parece desagradable al usuario, forzar a que utilice una mano, darle una pista visual, darle una pista auditiva. Todo esto lo hemos aprendido realmente gracias a los usuarios y estamos muy agradecidos a ellos porque es que son uno más parte del equipo, ¿no? Hemos ido solucionando y solventando problemas y conforme hemos ido solucionando y solventando problemas hemos ido añadiendo esas características a la aplicación. Así que esto ha sido la evolución que ha ido teniendo y esto tiene una contraprestación. Esto tiene un punto negativo de tener las cosas tan adaptadas y tan personalizadas y es que cuesta sacar un protocolo ya que cada usuario tiene unos parámetros concretos aunque el entorno sea similar y la tarea sea similar, pero luego a la hora de hacer una investigación va a costar y cuesta cuadrar porque la tarea aunque sea similar está ligeramente personalizada y adaptada a cada usuario. No tiene su punto, se podríamos decir que sea el punto negativo y que esperemos que la inteligencia artificial nos eche una mano en este análisis. Pese a que la realidad virtual se presenta como una herramienta prometedora, es sumamente importante que toda esta aplicación clínica tenga un respaldo y siempre vaya precedida de una investigación rigurosa, ¿no? Y que sustente esa evidencia empírica. Seguramente lo que trabajéis en la clínica estaréis de acuerdo conmigo que es muy difícil, tanto en tiempo como en recursos, llevar las dos tareas, tanto de clínica como de investigación, a la par, y eso creo que es un hándicap para nuestra disciplina. No obstante, vamos a hacer un pequeño repaso cronológico sobre ese granito de arena que hemos intentado poner nosotros desde Neurolab en la validación de este tipo de técnicas. En 2017, junto a Alex Escorcio, en la Universidad de Granada, hicimos una investigación con las gafas de Sony que he hablado anteriormente, presentando el mismo entorno virtual, tanto en las gafas de realidad virtual como en una pantalla de ordenador, en la cual analizábamos la curva de aprendizaje, que era exactamente igual en los dos grupos, pero sorprendentemente mayor en el grupo de realidad virtual, recuerdo a largo plazo. En 2020 hicimos el piloto ya con el primer prototipo de lo que es Recognition, que entonces llamamos Brain, con el juego de palabras de VR, que al final cambiamos por Recognition, y lo hicimos con un grupo de 12 pacientes con daño cerebral adquirido y contrabalanceamos dos bloques, 8 sesiones intensivas de realidad virtual y seguidas de 8 sesiones de intervención más tradicional con ordenador y tareas de lápiz que trabajaban los mismos procesos, que eran procesos principalmente atencionales. El otro grupo lo hacía al revés, primero hacía las tareas más tradicionales y luego la realidad virtual. Todo igualado en tiempos de intervención, la misma duración y la misma intensidad. Lo que vimos es que ahí no había diferencias significativas durante esas 8 semanas de intervención, esos 8 días, sesiones de intervención. No había diferencias significativas en las tareas ni en las pruebas neuropsicológicas como tal, pero sí había diferencias en una tarea de tipo ecológica que se llama Lunchbox, que deriva de una tarea, de la tarea multinivel de acción motora de Swatch de 2002, creo recordar, que consiste en preparar un sándwich y una serie de componentes con unas instrucciones concretas y un grupo de distractores, lo que nos permite inferir que parece que había mayor nivel de transferencia de ese entrenamiento en el grupo de realidad virtual. A continuación desarrollamos una serie de casos únicos muy bonitos, ¿no? Por lo que implica en el beneficio en calidad de vida para el paciente, bastante rigurosos, con una buena línea base y metodológicamente muy cuidados. Yo siempre abogo para que en la práctica clínica, los que trabajamos en la clínica, es una buena herramienta para acercarte a la investigación, hacerlo a través de casos únicos experimentales, porque te da mucha información y no requiere tanto tiempo. Bueno, en estos casos, los 3 estudios, uno fue con una paciente con problemas de Neglect a nivel crónico, una paciente de 64 años que había sufrido un ictus en 2008 y se le aplicó un estudio en el que se le aplicaba el tratamiento, se le retiraba durante una semana, se le volvía a aplicar la realidad virtual y se le volvía a retirar, y veíamos cómo podíamos comprobar cómo se reducían las omisiones
y cómo mejoraba en el E durante las semanas que se aplicaba la realidad virtual. También vimos que mejoraba muchísimo el estado de ánimo, que no supimos explicar muy bien por qué en ese momento, pero que hemos visto que se ha repetido en el resto de casos únicos. Creemos que es una constante del uso de la realidad virtual y hay muchos factores que la podían explicar. Otro caso que se hizo fue la combinación de la realidad virtual con la TDCS, que la hicimos con Cristina, que creo que participa también en las jornadas. Bueno, tuvimos que montar un berenjenal porque tuvimos que desarrollar un casco propio para que la electricidad no pasara de la TDCS y afectara al casco de realidad virtual, y con unos recursos muy limitados. Sacamos conclusiones muy buenas y creemos que es muy prometedor porque hubo una mejora de memoria de trabajo, pero en mitad de proceso el paciente que participaba en el estudio tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y no llegamos a desarrollarlo tan lejos como nos hubiera gustado, pero con unos resultados muy prometedores. Nos gustaría ver si encontramos recursos para replicar este tipo de estudio de combinando tecnologías, de combinación de realidad virtual y estimulación eléctrica transcraneal en un ensayo clínico con una población mayor. Y por último, estos dos últimos casos únicos están a la espera de ser publicados. Hicimos un caso muy interesante de un síndrome ejecutivo de una persona que había sufrido una parada cardiorrespiratoria con una anoxia cerebral y con unas secuelas devastadoras a nivel disecutivo y de memoria. A diferencia del resto de investigaciones, en esta parte de la intervención se hizo en el domicilio, también con la realidad virtual, y medimos también la participación. No solo se había adquirido la capacidad de hacer una tarea ecológica, sino de cuántas veces hacía esa tarea ecológica en su día a día con la familia, que en este caso era cocinar. Con unos resultados muy buenos, los mejores resultados que hemos tenido hasta ahora, y la aplicación que utilizamos en este último momento era casi muy parecida a lo que tenemos ahora mismo. Le faltaba algún componente en función ejecutiva, pero todo lo demás ya tenía el resto de entornos y estaba muy completa, y los resultados fueron muy buenos, sobre todo por lo que implica, ¿no? En que esa persona vuelve a coger un poco y a encauzar un poco la vida que llevaba hasta entonces. Me gustaría poder poner las impresiones en primera persona de estos pacientes que participaron en los estudios, pero a falta de tiempo os voy a dejar aquí los enlaces porque tuvimos la suerte de participar en estos programas de televisión, y sobre todo los programas están orientados a contar la historia, ¿no? de vida, sobre todo de estas personas, y cómo afectó y cómo mejoró su calidad de vida el pasar por programas de rehabilitación cognitiva y en concreto utilizando estas herramientas. Así que si tenéis un tiempo os sugiero que le echéis un vistazo, os dejo ahí los QR y ahí podéis acceder al enlace del vídeo. Como última reflexión, mirando hacia el futuro de la realidad virtual en general y de nuestra plataforma en particular, vemos importante destacar la implementación de la inteligencia artificial dentro del análisis de los datos, que mejore el feedback que se le da al usuario y a los terapeutas, en algo que ya tenemos nosotros nuestros primeros prototipos, y dependiendo de las cuestiones que saldrán a finales de este año, ver si introducimos o no datos de eye tracker o nos centramos más en los datos que tenemos ahora, en cómo la inteligencia artificial maneje esos datos y qué prompt meterle a la inteligencia artificial para que devuelva la información de la manera más eficaz posible y más intuitiva, sobre todo. Luego también estamos trabajando junto a fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales especializados en rehabilitación neurológica. Estamos intentando implementar ejercicios y tareas que tengan mayor implementación motora y funcional. En consecuencia, hemos ampliado una zona en el jardín para ese tipo de tarea, en el jardín virtual, y también estamos trabajando en una cocina adaptada para mejorar la experiencia de usuario en la planificación de ese tipo de tareas más funcionales. Finalmente, destacar la importancia de publicar, validar, normalizar todos esos datos que estamos sacando y darle un sustento empírico a todo eso, y ese es el camino que llevamos, como hemos contado antes, con la próxima publicación de estos dos artículos sobre los datos que extraímos de los casos únicos.
Bueno, y para concluir, me gustaría expresar mi agradecimiento por vuestra atención durante la presentación y espero que hayáis encontrado el trabajo interesante. Si tenéis alguna duda, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Aquí tenéis mi correo personal y si queréis buscar más información sobre la aplicación, echarle un ojo a los estudios y demás, también tenéis aquí el correo y la página web de la aplicación. Así que gracias de nuevo por vuestra atención y un saludo.